entre hipertensión y la presión arterial. La presión arterial es la fuerza con que la sangre circula por las arterias, esa es la presión. Aquí tenemos, por ejemplo, esta arteria. Entonces, ¿qué tan fuerte va esa sangre? A eso se le conoce como presión arterial. Las arterias van a hacer todo ese circuito que lleva la sangre desde el corazón hacia todas las partes del organismo. Cuando les miden su presión, por ejemplo, luego les dicen, tiene 120/80, nos dan dos cifras. Bueno, ¿a qué se refieren esas dos cifras? La primera se llama sistólica y la segunda diastólica. Entonces, el corazón hace dos movimientos. El primero es, le llamamos se contrae, como que hace fuerza, y el segundo se relaja. Entonces, en los latidos es contraer, relajar, contraer, relajar. Cuando se contrae es cuando nos están midiendo precisamente la sistólica. Es como el número mayor. Si se dan cuenta, siempre es más 120, por ejemplo, 80. El de arriba es más alto que el de abajo, porque el de abajo es la sistólica y es cuando nuestro corazón se llena de sangre, es decir, cuando baja. Entonces, siempre es contraerse y relajarse. Contraerse, que es hacer más fuerza, y relajarse. A eso se refieren las dos medidas, tanto la sistólica como la diastólica. Ahora sí, la hipertensión tiene la característica de que está aumentada la presión arterial y que esto es varias veces. A lo mejor en alguna ocasión por algún medicamento o aquí sí por alguna impresión o por algún problema se nos subió más, nos las midieron y a lo mejor ya tuvimos 130/90, 130/80, pero bueno, ya nos sentamos y nos la seguimos tomando toda la semana y resulta que está bien. Entonces nada más por esa ocasión se nos subió. Pero una hipertensión arterial ya diagnosticada es que ya es siempre, que a lo mejor el médico nos dice se va a tomar su presión toda la semana a la misma hora para checar y resulta que todos los días a lo mejor tuvimos 130/80, 140/90, siempre elevada. A partir de ahí nos dice si ya tiene hipertensión arterial. Entonces, esto significa que la sangre tiene algunas dificultades para pasar por las arterias, entonces ejerce más presión sobre ellas y por eso sale nuestra presión más elevada. A la hipertensión se le conoce como el enemigo silencioso, porque no es como la diabetes que muchas veces nos da síntomas, o no es como una gripa que ya tuvimos el escurrimiento, nos lloraron los ojos, sino que la hipertensión a veces ni siquiera sabemos que la tenemos si no tenemos ese cuidado por nosotros de checar nuestra presión. Como no siempre tiene síntomas, cuando ya nos la detectan es porque ya nos dio alguna enfermedad más allá. Ahorita vamos a ver como que complicaciones. Lo siguiente, hay factores de riesgo. Lo que ocasiona la enfermedad es, por ejemplo, el exceso de peso, la falta de actividad física, que se consuma mucho la sal o el alcohol. En la presentación anterior se me pasó decirles igual que consumir mucho alcohol no solamente es factor de riesgo para hipertensión, sino también para diabetes. También el consumir mucho alcohol puede ocasionar que se desencadene la enfermedad. No comer muchas frutas y verduras que tienen mucho potasio también puede ser un factor de riesgo. El estrés también, el tabaquismo y tener algún familiar, papá o mamá, hermanos que tengan hipertensión arterial. Y sobre todo también cuando se tiene más de 60 años de edad es un factor de riesgo para desarrollar. Entonces aquí tenemos el alcohol, algunos medicamentos, el peso o mucha sal va a provocar que nos de la enfermedad. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, les decía que a veces es el asesino silencioso, el enemigo silencioso, pero cuando llegamos a tener los síntomas, principalmente es que nos sumen los oídos, nos duele la cabeza, pero es un dolor muy fuerte, cansancio, algunas hemorragias nasales o como este, ¿no? Que no alcanzamos a ver bien, no percibimos bien. También, por ejemplo, hay pacientes que refieren que es como que ven lucecitas, como esa sensación que tenemos cuando estamos en el sol y entramos
cifra normal de la presión lo que deberíamos manejar es menos de 120/80, a lo mejor 110/70, 110/70, pero menos de esta cifra. Prehipertensión se refiere cuando ya tenemos 120/80 a 140/90 y ya una hipertensión para establecer un diagnóstico es de 140/90 en adelante. Si no la controlamos, hay alguna complicación en nuestros órganos. Por ejemplo, nuestro corazón ya no va a funcionar igual. Vamos a tener problemas en el corazón, problemas en el cerebro, ahorita vamos a ver cómo cuál. Y va a haber en nuestros riñones también nos vamos a dañar, podemos llegar incluso a una insuficiencia renal con su consecuente diálisis. Lo siguiente. La complicación que podemos tener a nivel cerebral se llama derrame cerebral. Esta es cuando algún vaso sanguíneo sangra o se le forma un coágulo, entonces ya no llega suficiente oxígeno al cerebro, porque recordemos que la sangre lleva oxígeno, entonces no llega suficiente oxígeno al cerebro y nos puede causar un daño muchas veces irreversible. Las personas que a veces lo llegan a tener ya no caminan o no pueden hablar bien, etc. Por lo tanto puede cambiar la vida de quien padece esta enfermedad, repito, si no se cuida, porque puede haber pacientes que tengan 10 años, 20 años con la enfermedad, porque es una enfermedad que se controla, pero también es una enfermedad crónica que ya no tiene cura. Aquí lo tenemos en un diagrama. Entonces un derrame cerebral es cuando no llega suficiente sangre a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque hubo aquí un coágulo, por ejemplo, o hubo a lo mejor grasa, por mucha grasa en la dieta, y entonces ya no llega la sangre que debe de llegar al cerebro, y entonces de esta manera no tiene oxígeno suficiente en nuestro cerebro y puede causarnos ese daño. ¿Qué síntomas tiene un ataque cerebral? Debilidad, o muchas veces también se adormece una parte de la cara, la mitad, o un brazo, o una pierna. Hay confusión o dificultad para hablar o para entender. Si le preguntan no sé cuándo nació, no puede entender bien lo que le están preguntando. Problemas para ver, ya sea con uno o con los dos ojos. Pérdida del equilibrio, que va caminando la persona y de repente se cae. Dolor de cabeza muy intenso. Entonces, desde luego, si a usted perdió el equilibrio, pues no va a decir que le está dando un derrame, sino que son pues todos o la mayoría de estos síntomas. Bueno, hay acciones también que debemos tomar para controlar la hipertensión. La primera es la medicación. Como es una enfermedad crónica, se necesita que todos los días, sea viernes, sábado, domingo. La hipertensión no conoce de días festivos, no sabe si es primero, si es 24, si es 25, entonces hay que tomarlo todos los días. Y si nos han diagnosticado y no lo hemos hecho, estamos a tiempo para retomar nuestro tratamiento. Recordemos que si los deja de tomar, su presión va a volver a subir. El medicamento hace su trabajo, pero al día siguiente usted dice, ay, pues aquí ya la tenía bien, ya para qué. No, lo debemos de seguir tomando porque ya es una enfermedad con la que se vive. Entonces no hay que esperar, hermanos, a tener signos de daño o que nos dé lo que ya les había descrito anteriormente para no tener o no tomar las medidas necesarias. Hay que medir siempre nuestra presión arterial. Así como un paciente con diabetes necesita su glucómetro, también un paciente con hipertensión necesita tener un baumanómetro casero como este. Y este es sencillo de utilizar, nada más lo vamos a poner en nuestra muñeca, la vamos a colocar de esta manera, nos sentamos lo más posible hacia el respaldo de la silla con los pies firmes, sin hablar y sin ninguna tensión, ninguna distracción. Nada más le vamos a oprimir este botoncito, dejamos que haga su trabajo y ya, es muy sencillo. Igual usar un glucómetro es muy sencillo. Las dos cosas son muy sencillas y con estas medidas vamos a tener una mejor calidad de vida.
Entonces debemos tomarnos la presión en nuestra casa y de preferencia que sea todos los días a la misma hora. O sea, si me la tomé a las 10, mañana también a las 10, pasado a las 10, etc. Antes de tomarla hay que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, pues, los que fuman, ¿no? La gente que llega a fumar se les recomienda que no fumen. El café también incrementa nuestros niveles de glucosa. Entonces, si alguien aquí viene con hipertensión y le gusta mucho el café, sí es necesario dejarlo o consumir un descafeinado. Si vemos que no desciende su presión, entonces sí va a ser necesario retirarlo por completo, pero tenemos estas alternativas. De preferencia no tomarlo, pero si es muy cafetero, compre un descafeinado. Y repito, si no desciende su presión, de plano hay que quitarlo. Entonces, si vamos a medir nuestra presión, que no hayamos ingerido cafeína o no nos hayamos echado un café a 5 minutos antes. Hay que evitar hacer ejercicio 30 minutos antes. Esto es para medirla, no les estoy diciendo que no haga actividad, sino que si a las 10 de la mañana se va a tomar su presión o se va a medir su presión y a las 9:30 estuvo haciendo actividad física, esa medición no nos va a servir porque va a salir alterada. Entonces tiene que estar en reposo 30 minutos antes. Antes de tomar la presión igual hay que sentarnos y relajarnos unos 5 minutitos tomando nuestro tiempo y ahora sí ya tomar. Como les comentaba, ambos pies sobre el piso y la espalda apoyada en la silla. Si llegó una vecina, si llegó el hijo, la mamá y usted está hablando, no va a servir esa medición. No hay que hablar mientras estamos midiendo nuestra presión arterial. Y es bien importante escribir los resultados porque aunque confíe mucho en su memoria, ¿cuánto tenía? 140 y llega con el doctor, no, si la tenía bien, déjame acordar y no nos acordamos. Es importante llevar un registro. Si vive con diabetes, de su glucosa, si vive con hipertensión, igual escriba los resultados, tenga una libretita aparte. Igual que en la mayoría de las enfermedades, la alimentación juega un papel muy importante. Hay alimentos que hay que evitar. Los embutidos, ¿me podrían dar el nombre de algún embutido? Jamón, salchicha, mortadela. América pues es experta en eso. ¿Qué llevan América esos alimentos? Grasas o desechos de animal. Eso de la salchicha sí es cierto que es todo desecho. Entonces o sea, es como lo peor, ¿no? Lo que sobra. Aparte de eso, de grasa, como nos decía América, también llevan mucho sodio o conservadores que llegan a ser cancerígenos, ¿no? También la mayoría de ellos llegan a ser cancerígenos. Bueno, yo igual si estoy en un error con eso, pero sabía que lo que los hace ser rositas, los nitritos y nitratos son cancerígenos. Entonces, por esa razón, pues también hay que evitarlos. Aparte de que tiene mucho sodio, ponemos en riesgo más nuestra salud. Alimentos en salmuera. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? Alimentos en salmuera. En salmuera. Son los que están conservados en sal, por ejemplo las aceitunas. Vienen en salmuera, es decir, que están conservados en sal. ¿Algún otro alimento que no está aquí, pero que está conservado con sal? ¿Cuál es? Que va asada o frita, la cecina, entonces también hay que evitar porque tiene mucha cantidad de sal. Hay que evitar igual la sal de mesa, depende cómo esté nuestra presión, pero si estamos controlados la podemos comer, pero igual no mucho. Evitar también todos los sazonadores, como la sal de ajo, porque tienen también mucha cantidad de sodio. Las galletas saladas también hay que evitar. Los quesos también que son muy salados, las frituras, los cubitos de consomé, de pollo o de res o sazonadores, todo eso tiene mucha cantidad de sodio, entonces hay que evitar. Los mariscos también tienen mucho sodio, entonces puede consumirlos, pero no muy seguido. Bueno,
igual aquí en Hidalgo no somos tan dados a eso por nuestra situación socioeconómica. Botanas, carnes secas también, o ahumadas, como las chuletas ahumadas también tienen gran cantidad de sodio. Las salsas como la Valentina, la catsup, la salsa inglesa, la salsa de soya, que antes no éramos muy dados a consumir esto, pero que ahora con las papas locas, borilocos y no sé qué, pues ya incrementamos y ya le entramos más al sodio. Alitas, igual, ya le entramos a esto. Antes yo me acuerdo que no, igual era así como que le gustaba, pero ahora ya. Entonces también los refrescos. El agua mineral también tiene mucha cantidad de sodio, el Peñafiel siendo mineralizada, entonces hay que evitarlo. O productos enlatados, todo lo enlatado va a tener sodio como conservador, o al menos la mayoría. Hay que privilegiar el consumo, para no usar, por ejemplo, esos aderezos o esas sazonadores, podemos utilizar hierbas de olor para disminuir también la cantidad de sal que le ponemos. Le podemos poner tomillo, mejorana, ajo, hojas de laurel, epazote, todo lo que tenemos a nuestro alcance que antes usábamos y que ahora hemos quitado por utilizar sazonadores. Eso nos puede ayudar igual para disminuir el consumo de sal. Avena, porque tiene mucha cantidad de fibra, como ya habíamos visto. Tortillas de maíz también, en vez de bolillo o en vez de pan de caja como el Bimbo, aunque diga doble fibra, finalmente tiene conservadores y también, pues, si lo consumimos mucho nos va a hacer daño. De preferencia verduras y frutas frescas, el agua de preferencia simple. Igual podemos hacer unas palomitas, pero pues no ponerle sal. Las de microondas generalmente vienen con mucha cantidad de sal y de grasa, entonces es mejor lo casero, siempre es mejor hacerlo en casa. Quesos frescos bajos en sal, por ejemplo, puede ser un requesón que no esté muy salado, o queso panela, o queso fresco. Frutas enlatadas con frutas, sí, también hay que evitar, aparte porque tienen mucha cantidad de azúcar, generalmente vienen en almíbar, entonces hay que evitar. Si todo lo enlatado o lo industrializado usa sodio como conservador y el sodio eleva la presión. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Las galletitas saladas, lo enlatado o los embutidos que tienen mucho sodio. Otra cosa que podemos hacer es quitar el salero de la mesa. No sé si hay alguien aquí, pero hay personas que todavía no dan el primer bocado y no la sal. No saben a qué sabe, pero ya le están poniendo sal. Entonces hay que quitar este salero de la mesa. Aunque diré que es bien poquita, pues sí, pero ya lleva, o sea, ya tiene. Yo tampoco soy de la idea, la verdad, de cocinar con cero sal, porque pues ya estamos acostumbrados, pero sí le podemos poner poquito, o sea, le podemos poner, pero no tanto, no en exceso. Y esto debe de ser gradual, porque si usted un día se decide, ya no voy a cocinar con nada de sal, pienso que sí es un sabor muy diferente. Entonces es de ir de menos a más. A lo mejor si llega a consumir cero sal, pero ya es poquito, poco a poco. Entonces, lo primero, si tiene en su casa un salero, quítele, hay que quitar. Tienen la misma cantidad de sodio, viene siendo igual. Hay una dieta que se recomienda para pacientes con hipertensión, tiene sus siglas en inglés, se le conoce como dieta DASH. Entonces, nos dice más o menos qué cantidad y qué alimentos consumir. Es una dieta buena, pero podemos ajustarla igual a nuestros gustos y preferencias. Nos dice que podemos consumir de 7 a 8 cereales al día. Una porción podría ser una rebanada de pan, media taza de cereal, o puede ser media taza de arroz o una tortilla. Esta dieta es más o menos para 2000 calorías, pero pues sí, no hay como que un experto nos las haga, porque no todos necesitamos 2000 calorías. Quizá necesitemos menos o algunos más, pero es como una guía. Vegetales como por ejemplo las verduras de 4 a 5,
Pueden ser leguminosas, que serían frijoles, lentejas, garbanzo, haba, o vegetales verdes crudos, como por ejemplo jitomate, zanahoria, chícharo, calabaza. Todo lo que es muy verde tiene mucho aporte de potasio, y eso ayuda porque el potasio hace que disminuyan igual los niveles de presión arterial. Entonces todo lo que es muy verde, por ejemplo acelgas, quelite, las verdolagas, todo lo de hoja verde es benéfico para un paciente con hipertensión. El nopal. El calcio también se ha visto que ayuda a disminuir la presión arterial, por eso esta dieta nos dice que consuman de 2 a 3 porciones, que podrían ser 2 tazas de leche o yogur. Si lo hacemos en casa, pues qué mejor. Y hacerlo en casa no es difícil. Por ejemplo, en 1 litro de leche, de preferencia light, le podemos poner, bueno, la leche tibia, que esté tibia, no muy caliente, pero igual no fría, que esté tibia, y le podemos poner un vasito de yogur natural, como de 1/4 de litro. Lo dejamos ahí reposando en la noche. Mi mamá hasta lo envolvía así como si fuera un bebé, pero si tienen una hielera lo pueden poner en una hielera, y ya al otro día amanecen cuajando y ya es nuestro yogur. Y ese pues no va a tener conservadores, y le pueden moler la fruta que quieren para que no tenga igual mucho azúcar. Frutas, de preferencia igual 4 porciones, que podría ser la mitad de una fruta o una fruta entera. Como aquí damos por hecho que esta dieta es para un paciente con hipertensión nada más, porque si se dan cuenta tiene plátanos, uvas que llegan a ser igual muy dulces. Entonces, si tiene diabetes, pues de preferencia que no consuma mucho esas frutas. Puede ser manzana, guayaba, la naranja, pero con todo el delgado. Carnes, aquí sí es poquito también, y de preferencia que sean blancas, como el pollo o conejo. Y las rojas en un paciente con diabetes, con hipertensión, solamente unas 2 veces por semana, que puede ser de cerdo o de res, pero igual no muy seguido y sin grasa, y que no vaya frito. Puede consumir igual unas 4 a 5 veces por semana nueces o semillas de calabaza o de girasol, pero de preferencia sin sal. La siguiente, por favor. Todo esto nada más es de tener información para saber cómo actuar. Si nosotros tenemos la información, vamos a saber qué opciones elegir. Si vamos a comprar, de preferencia hay que escoger frutas y vegetales como bocadillos, es decir, como colaciones, para no consumir papas fritas o galletas saladas. Es bien importante igual leer las etiquetas de los alimentos. Nosotros los consumidores no lo sabemos, pero ahí viene todo lo que, o al menos viene la mayoría de lo que tiene ese producto que estamos comprando. Entonces, si vamos a comprar algo industrializado, algo que ya llevó un proceso, hay que buscar aquellos que digan reducido en sodio, bajo en sodio o sin sodio. Por ejemplo, este atún dice bajo en sodio. Entonces, un paciente con hipertensión, le recomendamos eso, que busque en las etiquetas de los alimentos y que compre los que diga reducido en sodio, bajo en sodio o sin sodio. Finalmente, todo tiene sodio, hasta el que dice sin sodio, pero tiene menos cantidad que los demás. Hay que reducir, como les decía, el consumo de enlatados y procesados, chorizo, mortadela, salami, todo eso que tiene mucha sal. Y vamos a ver la siguiente. Cuando cocinemos, igual disminuir la cantidad de sal que usamos, poco a poco, un día menos, otro día menos, y así, para que no sea el cambio muy drástico. Con el tiempo, como dice aquí, nos vamos a acostumbrar a comer con menos sal, a lo mejor no sin sal, pero sí con menos sal. Las especies son nuestros aliados. Aquí vemos algunas especies, tomillo, mejorana, laurel, epazote, etc. Esas nos van a ayudar a consumir menos sal, a que nuestra comida tenga otro sabor y no requiera de tanta sal. Y de preferencia hay que disminuir el uso de cubitos para hacer sopas, igual la salsa inglesa, la salsa de tomate, el rock suiza, etc. Otras recomendaciones son agua, igual tomar la cantidad que requerimos todos, que es de 1,5 litros
agua al día. En el caso de una mujer que amamante, hasta 3 litros. Los cereales de preferencia integral. Por ejemplo, la tortilla es un cereal integral, o si vamos a comprar pan de caja para hacer sándwich, de preferencia el que tenga fibra en vez del blanco. Evitar los alimentos azucarados, porque sí se ha visto mucha relación entre un paciente que tiene hipertensión o diabetes, casi siempre si tiene hipertensión, por ejemplo, si no se cuida, va a desarrollar diabetes. Si tiene diabetes, si no se cuida, va a desarrollar hipertensión. Son las dos enfermedades que van casi siempre de la mano. Entonces, por esa razón, hay que evitar lo que sea muy dulce. La leche, de preferencia light, que como les decía la otra vez, no es que tenga otra cosa, sino que le quitaron grasa. Hay que evitar la leche entera. Evitar igual la yema de huevo por su contenido de colesterol, máximo unas 2 veces por semana. Evitar todo lo frito, lo capeado, lo empanizado. Disminuir el consumo igual de pan de caja, de bolillo, de pan dulce. Y también evitar la mantequilla o la margarina. Otras recomendaciones, pues igual, si es necesario, disminuir el peso. No es su caso, pero en el caso de pacientes que fumen, hay que disminuir o eliminar por completo este hábito, que aparte de todo nos puede llevar a cáncer, al desarrollo de cáncer, y evitar, como mencionábamos, los alimentos que tienen mucha grasa. Todo es cuestión de preparar, porque igual si se nos antoja una hamburguesa, pues en casa la podemos hacer. Nada más que no lleve mucha grasa, a lo mejor sin el queso amarillo, con más lechuga, etc. No sé si de hipertensión tengan alguna duda. Porque en algunas situaciones, hermana, bueno, o qué síntomas, por ejemplo, cómo se dice, por ejemplo, cuando el corazón llega a sentir pesado. Generalmente, si no tenemos un problema de presión alta, puede ser algún dolor muscular, no precisamente del corazón, pero debe alarmarnos cuando ya el dolor llega hasta el brazo. Sí, porque llegan a ser, en ocasiones a mí me llega a suceder, vamos a decir, me llega a pulsar hoy y tarda un mes o un mes y medio, hasta 2 meses, otras 2 o 3 pulsadas, pero es el corazón. ¿De qué lado? ¿Vale? ¿De qué lado le pulsa? Del lado izquierdo. ¿Y su presión no se la checa? No. Igual sería bueno que se la checara. En ocasiones, bueno, o anteriormente me pasaba, bueno, muchas veces uno no le pone a uno la atención que realmente debe de ser, ¿no? Pero en ocasiones cuando va a hacer mucha presión, bueno, yo le echo achaque, ¿no? Que luego muchas veces me llega a parpadear o me parpadea mucho la parte del ojo, la parte superior. No sé también a qué se llega a ver. Ese sí es por estrés. Sí. Por estrés, como el estrés altera todo nuestro organismo, sí, incluso abajo aquí podemos ver así como que más, sí, mucho, o también incluso hasta taquicardia, podemos llegar a decir que el corazón lata muy rápido, sí, pero eso todo es consecuencia del estrés, pero sí es importante igual saber manejarlo, o sea, nada más hacer lo que nos corresponde hacer y lo que podemos hacer. Más allá, pues ya no, porque entonces sí, eso viene a repercutir en nuestra salud. Como igual el consejo del Señor Jesús siempre es ese, ¿no? De no afanarnos, porque muchas veces es lo que nos puede llevar al estrés y eso repercute en nuestra salud y a desarrollar alguna de estas enfermedades. Pero sí, por lo que me comentan, yo creo que es más por el estrés. Sí, básicamente por eso. Sí, porque hay una cosa que el parpadeo del ojo ya no. Sí. Sí, es porque se estresa mucho. Hermana, ¿cuál es una pregunta? Sí. A mí me tuve la impresión, ¿sabes cuando veo el aparatito y me voy a tomar la presión? ¿Ya se dio la presión? Sí, porque lo veo. ¿Por qué es eso? Pues es como le digo, es parte igual, el organismo empieza a secretar varias hormonas porque se siente amenazado, entonces se requiere como un bombeo más rápido de la
cuerpo y sube la presión. Incluso hay pacientes que manifiestan el llamado síndrome de bata blanca. Se ven a alguien que trae una bata blanca y ya se le subió porque le va a medir la presión. Es lo que la hermana tiene otro síndrome. Ya seguimos. Bueno, de eso sí no sabía decir, yo creo que es como más médico, tendría que ver la calidad. Pero sí yo le recomendaría que se la tomara toda la semana y a la misma hora para descartar. O sea, que no esté nada más